A lo largo de esta exposición del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hemos estado viendo cómo el Señor Jesús ha estado consolando a sus discípulos. ¿Por qué los consuela? Ya lo he dicho muchas veces, pero siempre es necesario tenerlo presente. Él les acabó de decir, yo me voy, y donde yo me voy, ustedes no pueden seguirme. Eso es algo que a ellos les ha preocupado mucho, porque recordemos que estos hombres han dejado todo por seguir a Cristo. Han perdido su fama, su reconocimiento, las aspiraciones y los sueños que tenían para el futuro. Quizás muchos de ellos querían hacer muchas cosas antes de que Cristo viniera a sus vidas. Algunos quizás como Pedro, Andrés, Juan y Santiago querían montar o querían que su empresa de pescadería creciera y fuera la más famosa de Galilea. Quizás otros querían ser importantes o querían tener el reconocimiento de los hombres. Tenían aspiraciones y metas para el futuro, pero ellos habían dejado todo eso por causa de seguir a Jesús. Y ahora Jesús viene y les dice, yo me voy y ustedes no pueden seguirme. Pero el Señor no los abandona. Él les dice, yo no los dejaré huérfanos. Yo les mandaré otro consolador. Cuando consideramos el verso 17, nos dimos cuenta de que ese otro consolador es un consolador que es de la misma naturaleza que Él, que es Dios como Él es Dios, que Él les enseñará la palabra de Dios, de que este consolador le enseñará todas las cosas. Cuando Él dice todas las cosas, se refiere inmediatamente a lo que están pasando en esa última cena, pero también a todo lo que el Señor Jesús les ha venido diciendo hasta ese punto. Está haciendo referencia a toda la enseñanza que el Señor les ha dado, porque el Señor no va a abandonar a sus discípulos. Por eso Él les mantendrá vivo el mensaje que Él les ha dado. Solo faltaban unas cuantas horas para que el Señor Jesús fuera crucificado en la cruz, para que muriera. Y Él lo iba a hacer de manera voluntaria. Básicamente mandó a Judas a que fuera a traicionarlo, porque ya había determinado hacerlo. Le dijo, ya no te demores más. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él había preparado todo para que se diera lo que el Padre había determinado. Él debía morir. El Señor Jesús pudo evitar la cruz en todo momento, pero Él decidió de manera voluntaria ir a la cruz. Pero Él no abandonaba a sus discípulos al ir a la cruz, sino que les da una promesa a ellos de que otro consolador estaría en lugar de Él. Y este consolador brindaría una mejor consolación en el sentido de que nos permitiría estar con Cristo. Este es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús que el Espíritu vendría a ellos y viviría dentro de ellos. Y como vimos en los sermones anteriores, no solamente vendría el Espíritu, sino que el mismo Señor Jesús vendría en Espíritu a vivir en nosotros. Y el Padre que está en los cielos vendría en Espíritu a vivir en nosotros. Es decir, que Dios, Espíritu, las tres personas divinas, vendrían a vivir en nosotros. Así que ahora los discípulos no tenían nada que temer. Si ellos entendían estas palabras, ¿a qué habrían de temer? El Señor Jesús se les iba de vista, pero en espíritu les iba a regresar de una manera mucho más sublime. Iban a recibir a Dios dentro de sus cuerpos. Eso sería una mejor guía para el futuro que simplemente tener a Jesús allí para preguntarle cualquier cosa. Es como si alguien se perdiera en un bosque y no tuviera ningún tipo de señal, ni tuviera ningún tipo de indicación, ni con el celular, ni nada. No hubiera ningún indicativo que le dijera por aquí está la salida o algo así. ¿Cómo haría para salir? Es muy preocupante estar en esa situación, pero el Señor les dice, yo les mandaré un guía. Él vendrá a ustedes, les dirá lo que tienen que hacer. Él les recordará todo lo que han de hacer. Básicamente les llevará de la mano y les dará todo lo que necesitan para hacer lo que yo les he mandado hacer. El Espíritu Santo viene, y esto es lo importante de esto, es que esa promesa no fue solamente para ellos,
para esos 11 discípulos que estaban con el Señor Jesús, sino para todos los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Es decir, nosotros hoy, aquí y ahora. Esto es algo que nos relaciona con nosotros, porque en el momento en el cual creímos, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no es como un demonio que viene y se mete en tu cuerpo y te fuerza a hacer cosas que tú no quieres. Tampoco nos borra la programación de nuestro ser, de tal manera que vengamos a ser como robots. Ya no tengamos capacidad de decidir, como si fuésemos inteligencias artificiales o algo así. No es así. No. Lo que Él hace es que nos capacita para andar en la verdad. Él alumbra nuestro entendimiento. Él dice, eras ciego, ahora yo te doy vista para que veas. Viviendo vas a poder decidir lo que es mejor para ti, tú mismo. El problema es la ceguera. Porque al ver, la persona puede comprender, pero esto que yo estoy haciendo está mal. Por este camino lo que me espera es la destrucción. Allá se ve el infierno con sus llamas ardiendo. Este no es el camino que yo debo seguir. Es este. Así el Espíritu Santo opera en nosotros no de una manera coercitiva, sino que influye y con lazos de amor abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad, la cual era invisible para nosotros santos. Por eso, en este sermón vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y para esto vamos a abordarlo en dos encabezados esenciales. Primero, la obra soberana del Espíritu Santo. Es decir, primero vamos a considerar de qué manera es que el Espíritu Santo opera en nosotros los cristianos. Y el segundo encabezado es la responsabilidad del obrar del creyente. A la luz del conocimiento de la forma en la cual el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer respecto de ese conocimiento? Así que adentrémonos en este sermón. Primero consideremos la obra soberana del Espíritu Santo. Y esto es muy importante entenderlo, porque en el mundo en el cual vivimos, en el cual hay muchas personas que dicen ser cristianos y no lo son, se ha tergiversado mucho la figura del Espíritu Santo. Por eso, para poder entender bien cuál es la obra soberana del Espíritu Santo en los creyentes, debemos entender primero cuál no es la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Porque debemos borrar todo lo viejo para poder recibir lo nuevo. Debemos entender qué es lo que el Espíritu Santo no hace en nosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo no nos promete, cuando dice que nos enseñará todas las cosas, una revelación sobrenatural para cada uno de nosotros. De tal manera que tú estés en tu casa y escuches una voz que te diga, hoy no salgas, que se va a estrellar el carro en el que vas a salir. Eso no te lo promete el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te promete, mira, esa mujer no te conviene, mejor esta. No. Él no te va a hablar al oír y tú vas a escuchar una voz así, que te diga, no, haz esto, haz lo otro. Así que debemos ser conscientes de esa realidad. Si alguien te dice, no, a mí el Señor me dijo anoche que debo hacer esto y esto y esto, debemos considerar qué Señor es el que está diciendo eso. Porque si escuchamos una voz, debemos ver si en realidad esa voz es de Dios. Esto no quiere decir que Dios no pueda hablar de una manera sobrenatural, que no puedas escuchar una voz del cielo. Dios puede hacer eso, pero eso es la excepción, no la regla. Nosotros no limitamos a Dios, pero no debemos esperar ese tipo de cosas. Y si algo así ocurre, ¿qué debemos hacer? Indagar a ver si en realidad la voz que escuchamos fue de Dios, o fue de nuestro propio corazón engañoso, o fue de una cosa que quiere apoderarse de ti y destruir tu vida. Por eso no debemos fiarnos de voces que andemos escuchando, ni de visiones que andemos teniendo, ni de sueños. No, que yo anoche soñé que me iba a ganar la lotería y por eso voy a comprarme el número este. No. Porque eso no es de Dios. No es de Dios. Aun cuando el Señor se revelaba en sueños, cosas que hacía en el Antiguo Testamento, y se revelaba a un incrédulo, lo hacía de manera velada. Es
Es decir, que no se entendía qué era el significado. Todo lo que le pasó al faraón y a Nabucodonosor. Solamente los creyentes entendían el significado del sueño, lo tenían totalmente claro. Los incrédulos no. Y eso era en aquel tiempo. Dios puede hacerlo todavía. Pero no debemos esperar ese tipo de cosas. No debemos esperar ese tipo de cosas. Además, ¿qué más es lo que el Espíritu Santo no hace? El Espíritu Santo no nos da a nosotros nuevas revelaciones generales. De tal manera que el Espíritu Santo nos diga, no, todas las demás iglesias están equivocadas. Aquí está esto que yo te voy a decir a ti, este es el mensaje verdadero y esto es lo que tienen que decir al resto de personas. El Espíritu Santo no hace eso. Si tú escuchas una voz que te lleva a un evangelio diferente al que está en la Biblia, de inmediato sabemos que esa voz no es de Dios. Porque es un evangelio diferente al que Dios nos ha dado. Eso fue lo que le pasó a Mahoma y a Joseph Smith. Voces diferentes y sobrenaturales, visiones espectaculares que nos instaban a crear nuevas religiones que en realidad no venían de Dios. Porque estas promesas, debemos entender esto, fueron dadas en primer lugar para los 11 que estaban allí, para los apóstoles del Señor Jesús. Fueron dadas en primer lugar para ellos. Por eso, cualquiera cosa que nosotros veamos que contradice lo que la Biblia ya dice, no es de Dios. Simplemente no es de Dios. Porque de ser así, si algo contradice la Biblia, entonces no podríamos confiar en la Biblia. No podríamos confiar en la palabra de Dios. Además, si se nos da algún tipo de revelación nueva, de tal manera que se te diga, toma un libro y escribe Evangelio según Jorge, claramente, eso no es de Dios. Pero no solamente tiene que ser algo de ese tipo, sino cualquier cosa que sea innovadora dentro de la fe cristiana. Porque nosotros no hemos sido llamados a innovar, es decir, a presentar nuevas doctrinas, sino a cimentarnos firmes en la verdad que ya nos fue dada una vez, la de la palabra de Dios. El Señor no añade nueva revelación, de lo contrario tendríamos que añadirlo a la Biblia. Tampoco se posesiona de nuestros cuerpos, como hacen los demonios, de tal manera que nos hace hacer cosas que nosotros no, sobre las cuales nosotros no tenemos el control. Si tú estás en un lugar en el cual se dice, aquí se adora a Dios, y una persona empieza a danzar de un demente, y empieza a hacer todo tipo de movimientos extraños, está poseído. Y el Espíritu Santo no posee a nadie. Eso es Satanás, es claramente. Si no está loco, si no es un drama, es porque el diablo lo está poseyendo. Es una posesión satánica. Es un espíritu inmundo. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero no nos fuerza más allá de nuestra voluntad. Aún en Corintios se nos dice que cuando las personas daban profecías o hablaban en otro idioma, dicen, ellos tenían, Pablo les dice a los corintios que debían ejercer dominio sobre el Espíritu para no hablar en ese momento, porque iban a embolatar a todo el que llegara a la iglesia. Porque así es como opera el Espíritu Santo. No altera nuestra voluntad, sino que nos abre los ojos para que veamos la verdad y la entendamos. Si tú te caes al piso y empiezas a decir un montón de cosas que ni tú entiendes, y empiezas a moverte en todo tipo de movimientos totalmente incomprensibles, claramente eso no es de Dios. De hecho, si miras eso y miras a alguien poseído, la diferencia va a ser que el otro probablemente esté diciendo grosería o insultos, pero es la misma situación, sino que la estrategia diabólica es diferente, pero es la misma situación la que está ocurriendo. El Espíritu Santo no nos obliga a hacer la voluntad de Dios, sino que nos guía a hacerla. Es muy diferente. Es un maestro, por eso Él dice que Él nos enseñará. No dice, Él se posesionará de ustedes y en el momentico podrán decirle, seré yo metiéndome en sus cuerpos y diciéndole a todo el mundo lo que deben. No. Él nos enseñará como un maestro, muy diferente a una posesión. El Espíritu Santo, la palabra espíritu significa viento,
algo intangible e invisible, hace cosas que son personales, por lo tanto nosotros entendemos que es una persona, tiene cualidades de una persona. Por eso leemos en la Escritura que se le puede entristecer o que se puede blasfemar su nombre. Además, Él toma decisiones propias. En 1 Corintios 12 vemos que Él es el que elige a quien le da dones. ¿Y qué dones le da? No dice que es el Padre o que es el Hijo, dice el Espíritu Santo es el que reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere, porque tiene autoridad para eso. Además, ¿qué no hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no anula nuestras responsabilidades como creyentes. Dado que no somos posesionados con Él, no nos volvemos máquinas o títeres que Él puede utilizar, que si Él quisiera podría, pero que no es su obra, no es aquello que vino a hacer. Eso significa que nosotros no debemos descuidar nuestros deberes con relación a Él. Por ejemplo, si yo vengo aquí y digo, no, a mí el Espíritu Santo me dice lo que voy a predicar. Yo abro aquí el libro que sea, pongo el dedo y lo leo, y el Espíritu Santo me va diciendo lo que voy a decir. Si una persona sinceramente está diciendo eso, o está loca, o no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es alcahueta. No va a hacer eso. La obra del Espíritu Santo no nos exime a nosotros de nuestras propias obras. Si fuese así, ¿qué necesidad tendríamos de orar? Señor, ayúdame a luchar contra este pecado. ¿Y para qué? Si el Espíritu Santo me posesiona y ya no peco. Porque así no es como funciona. Nosotros siempre mantenemos nuestra libertad y por lo tanto mantenemos nuestra responsabilidad como cristianos. Él lo que hace es que Él da en nosotros el deseo y nos da la fuerza para hacer lo que Él quiere. Pero la acción siempre es nuestra. La decisión siempre es nuestra. Por eso nosotros podemos decirle no. Inclusive cuando es algo bueno. Cuando Él te dice, ayuda a tal persona que está, no, porque por esto, y pecas. Tienes la opción de pecar. Y Él te constrige y después te sientes mal porque no hice eso, si yo pude haber ayudado a esta persona de esta manera. Y el Espíritu Santo, intuiste como el Espíritu Santo te guiaba, pero te rehusaste a hacerlo, porque tienes esa capacidad. Entonces debemos esmerarnos en hacer la obra que se nos ha encomendado. Debemos orar y estudiar la palabra de Dios, porque de lo contrario, la obra del Espíritu Santo en nosotros se va a parar. No esperemos jamás que el Espíritu Santo nos controle. Diga, no, yo tengo unas cadenas aquí que me atan, Espíritu Santo, quítame la voluntad. No te la va a quitar. No te la va a quitar. Él quiere que tú la hagas. Que tú hagas lo que Él quiere, pero de manera voluntaria. No de manera impuesta. Entonces, si esto es así, ¿a qué es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando nos dice que Él nos enseñará todas las cosas? Consideremos primero lo que hizo el Señor Jesús en su ministerio. ¿Qué hizo Él en su ministerio? Tomó a 12 hombres y les enseñó las verdades del reino de Dios. Eso fue lo que Él hizo. Él no andaba por allí haciendo milagros a diestra y siniestra, simplemente por hacerlos. Los milagros eran solamente algo que respaldaba lo que Él enseñaba. Pero el enfoque del Señor siempre fue la predicación de la palabra de Dios. Ir y enseñar la palabra de Dios. Por eso cuando dice que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas, se refiere a todo lo que el Señor Jesús ha enseñado. Pues si no hay revelación de parte del Espíritu Santo, de hecho no hay verdad que se pueda creer. Pues por nuestra propia sabiduría no podemos conocer a Dios. No podemos. Los filósofos, especialmente los griegos, lo intentaron de muchas maneras, en muchas ocasiones, y fracasaron. Aún las mejores personas, por la revelación general de Dios, no pueden saber quién es Dios. Solamente pueden tener una idea acerca de Él. Por ejemplo,
En el año 600 y tanto, en la ciudad griega de Atenas, hubo una gran sequía en la cual se estaban muriendo de hambre todas las personas porque no había nada para comer. Y rogaban a todos los dioses para que mandaran lluvia, y no venía ninguna lluvia. Y rogaron a Zeus, que era supuestamente el dios del cielo y rey de todos los dioses, y no mandó lluvia. Y rogaron a Cronos y a Uranos, los dioses del tiempo y del cielo, para que mandara lluvia, y no vino ninguna lluvia. Y desesperados, ellos entendieron, ellos sabían, porque ellos eran muy religiosos, que tenía que haber un dios en alguna parte, que era el que estaba impidiendo que viniera la lluvia, pero no era ninguno de los que ellos adoraban. Así que tomaron muchos becerros y los ofrecieron en holocaustos, y ofrecieron holocaustos y pidieron perdón a un Dios que no sabían ni quién era. Y decimos, nosotros no sabemos quién eres, pero tú eres un Dios, sabemos que existe, y te pedimos perdón por lo que hemos hecho. Y empezó a llover enseguida. Entonces en ese lugar construyeron un altar a un Dios desconocido, porque no sabían quién era. Porque llegaron con un concepto de que Dios existía, pero nunca supieron quién era. Pero a nosotros nos es permitido saberlo por la obra del Espíritu Santo. Podemos conocer quién es ese Dios. Solamente una persona salva puede llegar al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo 2:4. El Espíritu Santo entonces nos abre el entendimiento para comprender las palabras que Él dio en primer lugar en la Biblia. Eso es algo que todo verdadero creyente ha experimentado. Hemos leído la Biblia muchas veces y no tenía ningún valor, un montón de historias sin sentido y sin significado. Pero llega un punto en el cual al abrir la Biblia dices, no, esto se relaciona conmigo. ¿Por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo nos abre los ojos y entendemos lo que antes no entendíamos. Entendemos el significado profundo de la palabra. Entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, es decir, exhalada por Dios. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, la escribió. La Biblia es escrita por Dios. Pues fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Es decir, hombres en los cuales Dios sopló su Espíritu Santo y escribieron las palabras que aquí tenemos registradas. No solamente son los pensamientos de los escritores, sino la infalible palabra de Dios. Pues solamente la Biblia contiene las sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio. No que yo ayudo a las personas y yo soy buena gente y por eso me voy a ir al cielo. No. Si la Biblia no me revela al Padre, lo que me espera es el infierno. No, que a mí se me apareció un ángel del cielo y me dijo que al indígena Moroni se le dio una nueva revelación diferente. Esa revelación no viene de Dios. Solamente la Biblia nos permite conocer a Jesucristo, el cual es el camino al Padre. No hay otro camino. Es Jesucristo. Y solamente podemos conocer a Jesucristo por medio de la revelación especial, que es su palabra, la cual es su Espíritu Santo. No hay otra forma. No, que yo voy a una iglesia desde que era un niño, una iglesia bíblica. Puede ser la iglesia bíblica. Puede que todo el tiempo te hayan leído la Biblia. Pero si el Espíritu Santo no te ha abierto los ojos para que entiendas lo que allí dice, de nada te sirve. De nada. Si pues la misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre y también por el Hijo, es doble. Primero nos enseña las cosas referentes a lo que Jesús comunicó durante su tiempo aquí en la tierra. Esas eran nuevas revelaciones. Dice, yo hablo de cosas celestiales. Nueva revelación, la cual trajo el Señor Jesucristo y se comunicó a través de nosotros, a través de sus discípulos. Y segundo, el Espíritu sigue enseñando el significado de las Escrituras al darnos discernimiento de su palabra. Porque ahora podemos evaluar por medio de lo que el Espíritu ha dado si algo de verdad viene de Dios o no. El Espíritu se centra en la revelación y en la enseñanza de Cristo para conducirnos a todos nosotros a las verdades que Él enseñó. Hay cosas que el Señor Jesús dijo e hizo mientras estuvo aquí en la tierra que ni aún sus discípulos entendieron.
hasta que vino el Espíritu Santo. Hasta que vino el Espíritu Santo. Por eso se nos habla de que Él recordará lo que ha enseñado, su enseñanza. Él recordará todo lo que ha dicho. Esta es una promesa para los apóstoles de inspiración divina. ¿Cómo una persona podría acordarse de algo que se le enseñó hace muchísimo tiempo y que en aquel momento no lo entendió? Ponte a pensar eso por un momento. Puedes recordar cosas que pasaron hace muchísimo tiempo y tienes mucho conocimiento. Tenemos habilidades, mínimo sabemos leer, escribir, sabemos hacer operaciones matemáticas, pero porque son cosas que hemos mantenido en práctica todo el tiempo. Nunca hubo un momento en el cual no estuviera. Cuando no estuvo era incomprensible para nosotros, tuvimos que empezar desde el principio. Pero los discípulos hubo cosas que el Señor Jesús hizo, no las entendieron, y luego cuando el Espíritu Santo vino, se acordaron de esas cosas y las entendieron. Eso fue por la obra del Espíritu Santo. Esa fue la obra de inspiración sobre ellos. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 22, que el Señor Jesús le dice a los que estaban en el templo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ahí mismo se nos dice, los discípulos no entendieron eso hasta que el Señor resucitó y vino el Espíritu Santo. Entendieron que estaba hablando de su propio cuerpo. Ellos no lo entendieron en ese momento. Y eso fue al inicio del ministerio del Señor Jesús. Lo vinieron a entender por lo menos más de como 3 años después. Uno no se acuerda ni de las cosas que pasaron muchas veces, ni en esta misma semana. Pero este único suceso, dice, les fue traído a memoria por el Espíritu Santo. Y lo comprendieron, y lo entendieron. En Juan 16:13, Él les prometerá a sus discípulos el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La obra del Espíritu Santo no es otra que esta, la que Él hizo con los apóstoles, pero en nosotros no es en un sentido de inspiración, sino en un sentido de iluminación, de comprensión de la verdad. Pues la obra del Espíritu Santo no es para darnos información acerca del futuro. Eso es una idea totalmente equivocada. La obra del Espíritu Santo no está aquí para decirnos lo que nosotros queremos oír o lo que nos conviene. Eso es una idea equivocada. El Espíritu Santo vino para mostrarnos a Cristo, para que podamos conocer al Hijo de Dios y para que podamos vivir una vida que le agrade a Él. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros de parte del Padre y del Hijo. Pero Él sigue haciendo eso cada día de nuestra vida. Siempre está con nosotros. Él nos ilumina y nos permite comprender las verdades del Señor Jesús. Así es como el Espíritu Santo obra. Él no nos manipula ni nos controla, sino que Él nos guía y nos ilumina, nos recuerda, nos instruye. Él nos capacita para que vivamos una vida que sea para la gloria de Dios, para que nosotros nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que Él quiere, para que nosotros seamos discípulos de Jesús. ¿A qué aspiraba un discípulo en ese tiempo? A ser como su maestro. Eso era lo que aspiraba un discípulo. Quizás el concepto lo han tergiversado, pero esa debe ser nuestra aspiración, a ser como Cristo, a llegar a ser como Él es, porque si no, no somos discípulos de Cristo. Si nuestro propósito es: yo quiero que Cristo me solucione este problema, entonces verdaderamente no estamos buscando de Dios, verdaderamente nos estamos engañando.
Lo que Cristo quiere es que seamos como Él, porque para eso puso Dios al hombre en la tierra, para su gloria, y solamente Cristo es el hombre que vino a glorificar a Dios. Así que consideremos bien lo que hacemos, porque esto quiere decir que toda nuestra vida debe girar en torno a ese propósito: parecernos a Cristo, parecernos a Cristo. Por eso vamos a ver ese segundo punto, el cual es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del obrar del creyente. El Espíritu Santo exige una respuesta de nuestra parte. Nosotros no somos meros receptores pasivos de su obra, ¿no? Nosotros conocemos al Señor Jesús por la gracia del Espíritu Santo. Él de manera soberana abre nuestros ojos. Él nos redarguye y nos enseña. Así que debemos tener mucho cuidado. Considera esto. Si en los tiempos antiguos, en el templo de un dios pagano, alguien iba, se metía, no sé, en un templo de Osiris, el dios egipcio, y venían y le partían un pedacito del brazo, con alguna tiza, algún material, le rayaban la cara, le hacían algo, una persona así era condenada a muerte. Estoy hablando de dioses paganos. En el antiguo Israel bastaba simplemente con decir algo malo acerca de Dios, con blasfemar el nombre de Dios, para que lo mataran a piedras. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a vivir en nosotros. Eso quiere decir que debemos tener mucho más cuidado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo, inclusive lo que pensamos. Debemos considerar esto. Dios vive en nosotros y nosotros somos su templo. ¿Será que a Dios le agradará que nosotros hagamos con su templo cosas que son contrarias a su voluntad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso, en primer lugar, si consideramos que la Escritura, la cual está contenida en la Biblia, es la revelación especial del Espíritu Santo para nosotros, debemos tenerla como algo que sea muy importante en nuestra vida. Debe ser algo primordial en cada uno de nosotros. Debe ser algo que nosotros podamos decir: este es mi tesoro. Si yo voy a ir a una isla desierta y nada más me dejan llevar una cosa, ¿qué llevaré? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es nuestra primaria responsabilidad: escudriñar las Escrituras. Y debemos hacerlo con reverencia. No nos acerquemos a las Escrituras simplemente de manera superficial, como: ay, tengo que hacer el devocional, hoy toca Crónicas 22, amén. No. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con esto, porque ahora podemos entender las Escrituras. Es comprensible que una persona que no tiene iluminación haga eso, porque no tiene iluminación, leyó un montón de cosas, no tiene ningún significado para él, pero para ti tiene significado. Si no lo tienes, es porque no te apoyas en el Espíritu Santo. Debemos acercarnos a las Escrituras como la voluntad de Dios, y debemos procurar someter nuestra vida a lo que allí dice, y no al revés. Someter lo que allí dice a lo que a nosotros nos parece. Esto es algo con lo cual debemos tener mucho cuidado. Debemos leer la Biblia, sí, de manera solemne, con reverencia. Debemos estudiar la Biblia, sí, de manera solemne, con reverencia. ¿Qué es no leer la Biblia de manera solemne? Es lo que les decía, leerla por leer. No, voy a leer la Biblia, ya va a empezar partido. Vamos a ver, no. ¿Qué es no estudiar la Biblia de manera solemne? No, yo voy a verme un video aquí en internet y ya cumplí, ya más o menos vi algo allí, ya más o menos entendí. Allí ni siquiera estás estudiando, otro estudió y tú estás viendo el estudio de otro. No estás siendo partícipe de la gracia de Dios. ¿Cómo estudia las Escrituras? Meditándola. Debemos leer la palabra de Dios y debemos meditar lo que leemos. Eso
un gran error leer la Biblia y enseguida empezar a orar sin siquiera haber meditado qué fue lo que leímos. No trajemos entero, porque el día que te cambien la Biblia por otro libro ni cuenta te vas a dar. Mastica bien, saborea bien, y esto sí es de Dios. Verdaderamente esta es la palabra de Dios. Debemos memorizar las Escrituras. ¿Por qué debemos memorizar las Escrituras? No debemos memorizarlas meramente por memorizarlas, sino para tenerlas presente todo el tiempo. Si yo voy a leer la Biblia en la mañana, debo procurar que de lo que yo leí memorice algo. Debo tratar de memorizarlo. ¿Para qué? Para tenerlo presente en el transcurso del día. Para guardar esa palabra. Los antiguos israelitas se escribían la Biblia en los flecos de las camisas, en los pantalones, en el cuello, aún en el gorro, para poder tenerla allí presente todo el tiempo. Nosotros debemos esperarnos por tenerla puesta, pero en el corazón. Todo el tiempo recordándola. Esto es lo agradable, lo digno y perfecto que debemos pensar, lo que la Biblia nos enseña. Así es como nosotros nos sometemos a la autoridad de su palabra. Si descuidamos esto, que es lo primario, que es la adquisición de la Escritura, mucho más vamos a descuidar lo que es lo principal, lo que le sigue, que es la aplicación de las Escrituras. ¿Qué vamos a aplicar si no hemos leído la Biblia correctamente? ¿Qué vamos a aplicar si no hemos meditado adecuadamente las Escrituras? ¿Qué vamos a aplicar si ni nos acordamos qué fue lo que leímos esta mañana en la Biblia? ¿De qué nos sirve? De nada. Descuidar este tipo de cosas nos permite hacer algo que antes era prohibido y por lo cual la gente moría: apagar al Espíritu Santo. Eso es apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí y tú estás diciendo: voy a apagar el televisor, no voy a recibir más eso, no lo quiero, no quiero recibir de Dios. Y entonces después decimos: ay, yo caí en pecado, y después estallamos de alguna manera pecaminosa. ¿Y por qué? Porque no ejercitamos la obra del Espíritu en nosotros. La Biblia es como un mapa que nos dice el camino que debemos transitar, y si no estamos atentos a ese mapa, ¿de qué manera lo vamos a transitar? Debemos depender del Espíritu Santo inclusive para comprender las Escrituras. Siempre necesitamos iluminación. Es muy fácil que me digan: hermano, yo leo la Biblia, yo entiendo, pero yo en esto no le veo relación conmigo. ¿Por qué? Porque nos falta iluminación. Siempre hay relación con nosotros. Siempre. ¿Por qué nos falta iluminación? Porque la lectura va acompañada de algo muy importante: la oración. Debemos pedirle al Señor que nos permita comprender su palabra. Eso hace parte de nuestra responsabilidad. Debemos orar para comprender las Escrituras. No, pero esto es un montón de nombres, como 3 capítulos diciéndome nombre: hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, y unos nombres todos extraños allí que ni entiendo. No, pero eso no quiere decir que no sea para ti. Eso no quiere decir que no sea de Dios. La dificultad requiere un mayor esfuerzo de tu parte. Y ahí es donde debes decidir. Si das el paso de hacer ese mayor esfuerzo y dices: yo no tengo tiempo para eso. Yo prefiero los pasajes que son tipo historias, porque son clariticos. Ay, David pecó con Betsabé, ya entiendo cuál es el punto. Aquí está claramente manifestado el pecado. Aquí entiendo qué es lo que debo evitar o de qué manera, pero acá un montón de nombres sin sentido. ¿Qué relación tienen conmigo? Sí la tienen. Sí la tienen. Pero debemos escudriñar las Escrituras. Debemos pedir al Señor que nos ilumine. Debemos pedir en oración la dirección del Señor. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita además aplicar lo que allí dice, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a hacerlo. Es como cuando alguien dice: yo voy a rebajar, mañana voy a empezar a trotar, y trota mañana y trota pasado, y ya al tercer día ya está todo dolorido y dice: ya no salgo, porque sus propias fuerzas no pueden. Pero si le pedimos al Señor Jesús
Eso no va a pasar con las Escrituras, de ninguna manera. Debemos pedirle que nos permita resistir el pecado. Esta oración por comprensión de las Escrituras no se limita solamente a cuando leemos la Biblia. Y cuando venimos a la iglesia, el domingo en la mañana, antes de venir acá debemos orar para pedirle al Señor que nos hable a través de la predicación. Aún cuando estamos aquí oyendo el mensaje, debemos pedirle al Señor que nos hable a través de la predicación. Aún cuando se acabe el mensaje y nos sentemos a hablar, debemos pedirle al Señor que nos hable a través de lo que se predicó. No diga, qué bueno, ojalá fulanito hubiese venido hoy. Eso le hubiese servido a él. Eso fue escrito para ti, no para otra persona. Caminar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso, en cada decisión, por más grande o pequeña que sea. Eso lo hacemos con la oración y con el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Debemos aplicar lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Una persona que no es creyente, es imposible que no peque. Un ejemplo sencillo: es imposible que un hombre que no sea cristiano no se sienta atraído sexualmente por una mujer que va vestida de una manera indecorosa. Es imposible. Como dicen por ahí, que se le vayan los ojos. Al cristiano se le van los ojos, sí, pero él puede decir que no. No es que no tenga el mismo deseo del otro. La diferencia es que el otro no puede evitar hacerlo. Pero el cristiano dice, no, tengo el deseo, pero no, esto no agrada al Señor. Y se rehúsa a su propia voluntad, a lo que su corazón le dice, porque eso le permite hacerlo el Espíritu Santo. Él le da esa capacidad de vencer el pecado. El otro está vencido del pecado. El cristiano puede vencer el pecado porque su Señor ya venció el pecado en la cruz. Eso lo podemos hacer por el Espíritu Santo. El creyente puede decir fácilmente, descuidando su responsabilidad, no, yo tengo el deseo y voy a pecar. Y puede hacerlo, pero no es esclavo de ese deseo. Lo hace porque quiere, no porque sea coercionado por nada. En cambio, el otro ni quiere ni puede. Debemos aspirar a querer cosas mejores para que esos deseos pecaminosos que aún hay en nosotros vayan menguando. El deseo de robar, el deseo de matar. No, yo nunca robo nada, pero y si el hambre aumenta y no hay nada que comer y no hay nada más que hacer y la única solución es esa, ¿qué hago? Ahí está el deseo. No, fulanito se metió con una persona a la que yo amo mucho, espera que coja una piedra y se la... Ahí está el deseo de matar. Tú no vas a matar a nadie, pero si alguien te hace algo, agarre, porque ahí está el deseo. Para el impío es imposible no gobernarse por esos deseos. Por eso hay leyes en este mundo que limitan nuestras acciones. Las personas no matan a las otras personas porque los ponen presos. Pero el creyente no hace eso porque no le agrada a Dios. Al hacer esto, nosotros lo que hacemos es que nos estamos despojando del viejo hombre, de la pasada manera de vivir. Esos deseos no se quitan del cristiano cuando viene el Espíritu Santo. El cristiano, al hacer uso de manera responsable del Espíritu Santo, puede decirle que no al pecado. Y con el tiempo esos deseos van desapareciendo en él. No desaparecen por completo, pero ya son menos intensos. El Espíritu Santo puede obrar de manera milagrosa en alguien para quitarle algún tipo de deseo en particular. Por ejemplo, la adicción al ron. El Espíritu Santo puede hacer eso. Pero normalmente no va a ocurrir así. Normalmente la persona sigue teniendo el deseo de practicar este tipo de cosas, pero como ahora tiene el Espíritu Santo, dice, no, esto no agrada a Dios. Y se niega a sí mismo. Toma su cruz, que es ese negar, y dice, voy a hacer lo que Dios quiere. Siga a Cristo. Al hacer eso continuamente, ese deseo que viene por el ron y sigue estando allí, cada vez es más débil, y llega un punto en el que ya casi no tiene fuerza sobre él. El deseo siempre va a estar allí, y si la persona se descuida, el deseo se va a apoderar de ella, pero la persona tiene la capacidad, por el Espíritu Santo, de resistir el pecado.
Todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede hacer eso. Y el Espíritu Santo transforma nuestra vida de tal manera que se hace evidente su obra en nosotros. Esto es lo que en Gálatas llaman el fruto del Espíritu Santo. Porque nuestra vida espiritual afecta incluso nuestra comprensión de las Escrituras. Hermano, yo oro antes de leer la Biblia. Yo leo la Biblia y aún así no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Uno considera esto. ¿No será que quizás tienes el Espíritu Santo apagado? ¿No será que quizás de tanto desobedecer al Espíritu Santo, de tanto darle lugar al pecado, ahora no escuchas al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se va del creyente, pero el creyente puede hacer que su obra, como no lo está controlando el Espíritu Santo, puede hacer que la obra del Espíritu Santo en él sea prácticamente nula. Prácticamente nula. Claro, Él es soberano y Él va a guiar por medio de pruebas y dificultades a la persona al arrepentimiento. Pero no se trata de esperar pruebas y dificultades, sino de hacer lo que Dios nos demanda. Vivir en pecado oscurece nuestra capacidad para comprender las Escrituras y nuestra capacidad para orar. No es que Dios no escuche la oración de un creyente porque ha pecado, pero las oraciones muchas veces son pecaminosas, porque están enfocadas en el yo, no en lo que Dios determina. Y por último, nuestra responsabilidad a la luz de la obra del Espíritu Santo en nosotros es adorar al Espíritu Santo, porque Él es Dios, coigual y coeterno con el Padre y con el Hijo. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo es santo, es apartado del pecado, es incomparable. A diferencia de nosotros, no hay pecado en Él. Ya se ha considerado antes que Él es el consolador, la verdad, el Espíritu de verdad. Pero acá se nos dice que es santo, santo de manera perfecta, es decir, es único, es incomparable. Además es espíritu. Cuando decimos que es espíritu, no pensemos en un fantasma. Normalmente cuando pensamos en un espíritu, pensamos en un fantasma. Es decir, mi espíritu soy yo, pero transparente. No es así. El espíritu debemos pensarlo más como el aire, algo incorpóreo. Y el Espíritu Santo es infinito. Es decir, es como una... Si fuera a imaginarlo, cosa que es imposible, imaginemos como un tipo de niebla o algo que cubre todas las cosas, pero a unos objetos sólidos, todo. Dios es el Espíritu que lo llena todo. Está en todo lugar. No hay un lugar en el cual no esté, porque es Dios, es Espíritu purísimo e infinito. Así pues, debemos considerar la manera de adorar al Espíritu Santo. ¿Se debe adorar al Espíritu Santo de una manera prioritaria? No. La razón por la cual las personas de la Trinidad se categorizan entre sí es precisamente por esto. Está el Padre, que es la primera persona. Está el Hijo, que es la segunda persona. ¿De dónde procede el Hijo? De la primera persona, del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Hijo y del Padre. Procede de los otros. Es decir, hay una jerarquía entre ellos. Esta jerarquía es voluntaria. No es que el Padre tenga algún tipo de poder que los otros no, porque los tres son uno mismo, sino que es una jerarquía voluntaria. Así pues, toda la gloria y toda la honra, la Biblia nos dice que son siempre a Cristo y al Padre. Nunca se nos dice que al Espíritu Santo, porque ese es un problema también que ocurre mucho. Hay personas que dan entonces le dan al Espíritu Santo un lugar de superioridad que no debe tener. Entonces, buenos días Espíritu Santo, ¿cómo estás Espíritu Santo? El Espíritu Santo esto y el Espíritu Santo lo otro. Y el Padre y el Hijo quedan totalmente desligados. Al hacer eso, dicen, no, el Espíritu Santo me guía. Y precisamente hace que la obra que no es del Espíritu Santo sea confusa para él. Sea como, no, el Espíritu Santo me posee. Y ahora danzo en el Espíritu. Y ahora me caigo al suelo en el Espíritu. Y ahora hablo en el Espíritu. Y no es así. Esa no es la obra del Espíritu Santo.
Eso ocurre por darle al Espíritu Santo una adoración indebida. Porque estoy diciendo, debemos adorar al Espíritu Santo. Pero la manera correcta de adorar al Espíritu Santo, ¿cuál es? Adorando a Cristo. Porque el Espíritu Santo viene a mostrarnos a Cristo, no a Él. Si nosotros hacemos eso, estamos negando su obra en nosotros. Él viene a guiarnos para que miremos a Jesús. Si nosotros no miramos a Jesús, sino que lo miramos a Él, estamos robando la gloria. Es debida a su santo nombre. Por eso Él dice, cuando dice el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Si nosotros con el Espíritu Santo no glorificamos a Cristo, estamos adorando mal al Espíritu Santo, porque no estamos adorando ni al Espíritu Santo, ni a Cristo, ni al Padre. No lo estamos haciendo. Por eso es que en todas las falsas iglesias siempre ha existido esa tendencia a lo largo de la historia de adorar al Espíritu Santo, como si fuera el único o el principal, el más importante. Esto era lo que hacían, por ejemplo, los montanistas. No pensemos que este asunto de que hablan en lenguas y de que se caen al piso y se revuelcan y hacen como perros y gatos es algo nuevo. Eso se remonta al año 170 y tanto, después de Cristo, cuando la iglesia apenas estaba empezando. Ese tipo de personas fueron tratadas como herejes, porque le quitaron su lugar a Cristo. Si nosotros adoramos a Cristo, adoramos al Espíritu Santo. ¿Por qué debemos adorarlo? Porque esa es su obra en nosotros. Eso es lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Si nosotros descuidamos su obra, verdaderamente no estamos adorando al Espíritu Santo. No lo estamos haciendo. Honrar la misión del Espíritu Santo es honrar al Espíritu Santo. Reconozcamos su deidad, su poder y su amor. Le honramos cuando le obedecemos y permitimos que obre en nuestra vida. Por eso vemos que dice que es el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre. Mi nombre quiere decir que el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús, viene en representación de Jesús. Su objetivo es Jesús, no es sí mismo. No somos nosotros, es Jesús. Por eso Él viene en calidad de otro consolador. Otro consolador es como en el caso de los israelitas, cuando un hombre moría sin dejar hijos a su esposa. Dice, su hermano venía y le dejaba hijos, pero esos hijos no eran para el padre biológico, sino para el difunto, para el que ya no estaba. Porque para eso venía otro a tomar su lugar. Por eso nuestra prioridad debe ser Cristo, porque el Espíritu Santo procede de Cristo, viene en nombre de Cristo, viene a hacernos a nosotros hijos del Padre en Cristo. Él nos armoniza con el Padre. Ese es su ministerio. Él jamás llama la atención hacia sí mismo, porque Él es el maestro de la verdad. Él nos ilumina con la palabra de Dios. Él nos otorga el conocimiento que nos lleva a la madurez espiritual. ¿Cuándo sabes tú que eres un cristiano maduro? Cuando no necesitas que te tomen de la mano. Considera un niño que va a cruzar una calle. Uno lo dice, mira, cuando el semáforo esté en rojo, te quedas quieto, cuando esté en verde, cruza. Dile eso a un niño pequeño. Y tú quédate allí mirando solamente. No lo vas a hacer. Tienes que tomarlo de la mano. Pero cuando ya es una persona madura, ya no es necesario tomarlo de la mano, porque sabes que va a tomar la decisión correcta. Muchas veces ocurre con muchos cristianos que tienen la necesidad de tener siempre a alguien allí, todo el tiempo, diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y no es así. Muchas veces queremos que alguien esté todo el tiempo detrás de nosotros diciéndonos, esto es pecado, esto no es pecado, está bien, va mal. Y no es así. Eso está bien con un niño.
con una persona que está empezando a conocer al Señor Jesús. Pero una persona que ha crecido en el Espíritu, ¿qué se espera de esa persona? Que no requiera ese tipo de acompañamiento, sino por el contrario, que vaya y acompañe a otros, que vaya y busque a los niños y los tome de la mano y los guíe, porque ha crecido en el Señor Jesús. No necesita que todo el tiempo esté alguien por allí detrás de él, como muchas veces en muchos lugares de trabajo, que si el jefe no está, entonces vamos a hacer esto y lo otro, y se descuidan las labores. No es así con el creyente. Nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, hermanos, porque si estamos creciendo en el Espíritu, nuestra aspiración no es quedarnos como estamos ahora, sino parecernos más a Cristo. No es que todo el tiempo, no, que esto es pecado, no, que esto, no, vamos tomando discernimiento, y por nosotros mismos debemos llegar a un punto en el cual no necesitemos andar detrás de otras personas todo el tiempo, que alguien esté siempre detrás de nosotros todo el tiempo, sino que nosotros seamos los que estemos allí para ayudar a otros, que seamos la extensión del cuerpo de Cristo. Eso hace parte, porque si nosotros decimos, yo necesito que todo el tiempo me estén diciendo cuál es mi pecado y cuál no es mi pecado, estoy diciendo, el Espíritu Santo no está obrando en mí. Él logró cuando me convertí ya. Ahora necesito que alguien esté todo el tiempo detrás de mí y viendo cuáles son mis pecados. No es así, porque eso es negar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es negar lo que Él está haciendo. Si hay un pecado muy grave y algo que necesito, entonces necesitamos ayuda. Y la Biblia dice que si tengo un problema con un pecado, ¿qué debo hacer? Debo buscar un hermano y confesarle mi pecado. Yo debo ir, dice, confesar mi pecado los unos a los otros. Un hermano que también tiene el Espíritu Santo, porque estoy reconociendo un grado de inmadurez en mí todavía y necesito ayuda. Y todos estamos en ciertos grados en nuestra vida cristiana. El asunto no es si yo soy más maduro que el otro, sino en realidad que estoy creciendo en el Señor Jesús. Debemos considerar esto. En realidad que estoy dando lugar al Espíritu Santo. Porque puede darse el caso de que yo conocí al Espíritu Santo y luego, a causa de ser irresponsable con mis deberes de la obra del Espíritu Santo en mí, me estanqué. Simplemente llegué hasta cierto punto, dejé ciertas cosas y ya. Eso no es ser cristiano, eso se puede simular fácilmente. Ser cristiano involucra la idea de siempre procurar esforzarnos en parecernos a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos espectadores pasivos de la obra del Espíritu Santo. Dependemos de Él. Debemos buscarle a Él. Él viene a nosotros. Pero si nosotros no le buscamos, su venida va a tener poco efecto sobre nosotros. Debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos procurar ser llenos de la palabra de Cristo, que more en nosotros, que viva en nosotros, porque así es como somos llenos del Espíritu Santo, así es como crecemos espiritualmente, así es como maduramos y nos vamos pareciendo más a Cristo. No se trata de lo pequeño, de lo grande que seas en el Señor Jesús, sino de que estés avanzando, de que estés creciendo. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarte todas las cosas y para recordarte todo lo que el Señor Jesús había dicho. Ahora bien, ¿tú qué haces con eso? Considerémoslo, hermano, porque verdaderamente la obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra sinérgica. El Espíritu Santo opera y nosotros también tenemos nuestra labor. Aplicaciones. Hermanos, en este sermón hemos visto la obra del Espíritu Santo en nosotros y cuán vital es para cada uno de nosotros. Él es nuestro guía divino, el cual ha sido enviado por el Padre en el nombre del Hijo para recordarnos y aplicar en nosotros las verdades del Evangelio. Él ilumina nuestra mente, nuestro corazón para hacer comprensible la gloria de Cristo. Pero eso no opera de manera mágica ni mística. El Espíritu Santo no se posesiona de ti para que leas la Biblia, ores o vayas y evangelices, sino que depende de ti, de que te esfuerces en tu salvación con temor y temblor, de que vivas una vida de obediencia a Dios.
Y si hay alguien en este lugar que verdaderamente no considera la obra del Espíritu Santo, que en realidad dice, bueno, yo no creo en Cristo, o yo creo en Cristo, pero a mi manera, déjame decirte que tú no tienes ningún Espíritu Santo, porque todavía no ha venido sobre ti. No ignores hoy su llamado y deja que Él te abra los ojos para que te des cuenta que lo más importante en tu vida, lo que tú más necesitas, es a Jesucristo. Si Jesucristo no viene a ti, de nada te sirve ser el hombre más rico y poderoso del mundo. Lo que más importante para tu vida es a Jesucristo, porque Él es tu Salvador. Sin Él lo que te espera es la condenación sin fin del infierno. Lo que te espera es el tormento eterno. Así que te ruego hoy que confieses tus pecados delante de Cristo y le reconozcas a Él como tu Salvador personal y como tu Señor, aquel que dirigirá tu vida a partir de ahora. Porque de lo contrario, todo esto es inútil. Pero el Señor te llama, así que no niegues su llamado. No cierres tus oídos y escucha su llamado hoy. El Señor te llama para salvación. Mis hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo y caminamos en su obra, debemos considerar nuestra vida como cristianos. Consideremos nuestro deseo por Dios. ¿Deseamos a Dios? ¿Por qué hacemos uso de los medios de gracia? Porque otros nos dicen, porque otros nos miran, porque otros nos cuidan, o porque en realidad deseamos a Cristo. Estamos procurando avanzar en nuestra vida como cristianos. Estamos procurando ser cristianos más maduros cada día. Estamos diciendo, yo quiero ser una mejor versión de mí mismo para la gloria de Dios. Yo quiero ser hoy mejor que ayer. O estamos preocupados por qué hemos de comer, qué hemos de vestir, cómo voy a hacer con este problema, con esta situación. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Él sabe que tú tienes problemas en la vida. Pero esos problemas para Él son insignificantes. Tú puedes solucionarlos en un instante. Lo que a Él le interesa es tu crecimiento. Que seas un árbol que dé mucho fruto. Que dé mucho fruto. Reflexiona sobre tu dependencia diaria del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo y prepara tu corazón para recibir su palabra. Sin su palabra, estás perdido. Eres como un soldado que va a la guerra sin armas. Te van a encender a tiros o te van a matar con algún tipo de cuchillo o algo así. Estás completamente desarmado. Necesitas la palabra de Dios. Y la necesitas no en un libro, porque este libro contiene la revelación de Dios. Pero tú necesitas ser tú el que contenga la revelación de Dios. Este libro solamente es un medio a través del cual esa revelación llega a ti. Necesitas contenerla en tu mente y tu corazón. No es sabértela de memoria, sino ponerla en práctica cada día. Eso es andar en el Espíritu Santo. Cuando la Santa Biblia llena todo tu ser, toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Procura siempre orar para que el Espíritu Santo te abra los ojos, para que te enseñe al Señor Jesús. No leas la Biblia solamente como un libro más, porque no es un libro más. Cuando sientas la tentación, no digas, yo sí puedo, yo puedo vencer el pecado. No, más bien di, yo no puedo, Señor, ayúdame. Rescátame. Recuerda las verdades de Cristo. Depende del Espíritu Santo y no dependas de ti mismo. Y si el Espíritu Santo te ha hecho crecer, la señal de que has madurado es que das fruto. Considera eso. Un árbol inmaduro, ¿qué fruto va a tener? Pero si ya tú ves que el árbol ya tiene la fruta grande y la fruta también está madura, verdaderamente puedes decir, este árbol ha madurado. Considera el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Considera qué tanto te pareces ahora a Cristo con relación a hace unos días, hace un mes, hace un año. Considera qué tanto te tienes que esforzar
para cumplir la comisión de Dios de evangelizar. El fruto no se esfuerza, el fruto se cae. ¿Y cae dónde? No va a caer en la china, cae al lado tuyo. El fruto del Espíritu Santo afecta a los que te rodean. Los que debes evangelizar, en primer lugar, son aquellos que están en tu camino, porque son la tierra que te rodea. Allí es donde va a caer el fruto, es donde va a producir semilla o no. Si en todo tu tiempo como cristiano nadie se ha convertido a Cristo por medio de la predicación del Evangelio por tu boca, debemos considerar eso. Debemos considerar eso. Porque nadie se ha convertido a Cristo por medio de la predicación del Evangelio por mí. Algo estoy haciendo mal. Debemos considerarlo. Debemos considerarlo porque el dar fruto involucra en última instancia esto, que otras personas se van a convertir a Cristo. No todos, solamente los que Dios escoge. Pero si el fruto está cayendo todo el tiempo, en algún momento tiene que caer en una buena tierra. Tiene que caer en una buena tierra porque tú estás en una buena tierra y ese fruto está cayendo ahí mismo. Tiene que caer en el lugar correcto y otras personas tienen que llegar a Cristo por medio de ti. Eso debe ser una aspiración en tu vida. Que puedas ver a otras personas en este lugar o donde sea que el Señor nos lleve, congregadas a los pies de Cristo, y que tú puedas decir: el Señor, Él conoció a Cristo gracias a la obra que el Señor hizo a través de mí. Y no es para jactarte, no es para jactarte, sino para regocijarte de lo que el Señor Jesús está haciendo. Porque esa es una señal prácticamente casi que inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está obrando en tu persona. Si no, simplemente estás estancado en tu vida como cristiano. Así que, hermanos, démonos cuenta, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es Dios, vive en nosotros. Él produce fruto a través de nosotros. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida de obediencia perfecta a Él. Que caminemos cada día de nuestra vida en obediencia a Cristo. Que nos esmeremos en hacer la voluntad del Espíritu Santo. Que nos esmeremos en hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Porque si no, ¿de qué nos sirve que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todas las cosas si nosotros no hacemos nada con eso? Despertemos. Porque la Biblia no es para, las Sagradas Escrituras no es para que estén aquí, es para que estén aquí, en tu corazón. No porque te la sepas toda de memoria, sino porque la practicas todo el tiempo. Que el Señor nos ayude.